Método simplex aplicado a problemas de flujo en redes. Conceptos generales. Un grafo es un conjunto de objetos llamados nodos o vértices que se encuentran unidos por enlaces denominados aristas. Estos permiten visualizar de forma sencilla y efectiva las relaciones binarias que se dan entre los distintos elementos de algún conjunto. Del mismo modo, un subgrafo es cualquier subconjunto de nodos y aristas del grafo original. Por otra parte, un grafo dirigido es aquel en el que todas las aristas están orientadas describiendo un sentido direccional, origen-destino, lo que comúnmente se representa mediante el uso de flechas. Finalmente, una red es comúnmente un grafo dirigido al que se le asocia la circulación de algún flujo a través de sus aristas, llevándolo desde un nodo de origen a algún nodo de destino. En la figura, estos se encuentran identificados como S y T. Problema de flujo de costo mínimo. Este problema se formula de la siguiente forma. Sean x sub i j la cantidad de flujo que va desde el nodo i hasta el nodo j, para i y j desde 1 hasta m, siendo m la cantidad de nodos de la red, y c sub ij el costo asociado a la circulación del flujo x sub ij, entonces el problema consiste en minimizar el coste total de la circulación del flujo a través de la red, desde un nodo inicial S hasta un nodo final T, sujeto a las restricciones de conservación de flujo para cada nodo, las que se refieren básicamente a que la acumulación de flujo en cada nodo m sub i es igual a b sub i, y por supuesto a la restricción de no negatividad de las variables. Este es un problema de programación lineal y puede ser resuelto utilizando simplex. En términos generales, el algoritmo simplex contempla los siguientes pasos. Primero, es preciso encontrar una solución básica factible inicial. A continuación, se calculan los costos reducidos para cada variable no básica x sub j. Si se alcanza el criterio de optimalidad, entonces terminar. Si no, seleccionar la variable entrante, así como la variable que sale de la base, e intercambiarlas. Luego, repetir el procedimiento utilizando la nueva solución factible encontrada. De este modo, el algoritmo simplex puede ser adaptado para llevarlo a cabo en redes y resolver así el problema planteado. Revisemos un ejemplo expuesto por Basara en su libro Programación lineal y flujos de red, en su segunda edición del año 1990. A la izquierda se muestra el modelo matemático del problema en particular. La red consta de 4 nodos y se requiere minimizar el coste del flujo de acuerdo a las restricciones de acumulación impuestas. Por ejemplo, la primera restricción indica que la diferencia entre el flujo que entra al primer nodo y el flujo que sale de él es igual a 4 unidades. Además, se tienen los costes de circulación de flujo para ciertos pares de nodos. Así, el coste de circulación del flujo entre el nodo 1 y 2, llamado C sub 1,2, es igual a 2. Es importante mencionar que no se considera circulación de flujo sobre aquellos vértices para los que no está definido el coste de circulación. A la derecha se tiene la red que modela el problema propuesto. Tal como se observa, las restricciones de conservación han sido anotadas al lado del nodo correspondiente, y asimismo se han situado a un lado de cada arista los costos de circulación de flujo a través de ellas. Toda base para el problema está constituida por un subgrafo denominado árbol generador, que además contiene una variable artificial, la que es representada como un arco sin destino. Dado el subgrafo básico que se muestra en la figura, correspondiente a una solución inicial, el valor de las variables básicas puede ser determinado mediante la simple inspección del mismo. Se comienza por aquellos nodos que tienen una sola arista ligándolos al resto del subgrafo. Por ejemplo, para el nodo 1, b sub 1 es igual a 4. Por tanto, este es un nodo productor y el flujo x sub 1,2 debe ser necesariamente igual a 4.
En el nodo 3, B sub 3 es igual a menos 1. Luego 3 es un nodo consumidor y el flujo X sub 2, 3 debe ser igual a 1. Desde el nodo 4 se consumen 5 unidades de flujo, por lo que el flujo X sub 2, 4 debe ser tal que se supla dicho consumo. Además, a través del arco artificial no se tiene circulación de flujo. Es posible calcular los costos reducidos calculando W, el vector de variables del problema dual, una por cada nodo. Dadas las características del problema de flujo de costo mínimo, cada elemento de W puede ser fácilmente determinado a través de la fórmula W sub I menos W sub J igual C sub IJ. Así, por ejemplo, se tiene para el arco 1, 2, W sub 1 menos W sub 2 igual al coste C sub 1, 2, es decir, 2. El resto de las ecuaciones se plantean de la misma forma. Luego, se fija de manera arbitraria W sub K igual 0, siendo K el nodo desde el cual sale el arco artificial. En el ejemplo corresponde al nodo 4. Así, es posible obtener el valor del resto de los elementos del vector W mediante la resolución del sistema de ecuaciones encontrado. Es importante destacar que, mientras la determinación de las variables básicas del problema primal se realiza recorriendo el árbol desde las hojas hacia la raíz, para el problema dual se hace desde la raíz hacia las hojas del mismo. Con el vector W construido, es posible determinar los costos reducidos de los arcos no básicos por medio de la fórmula Z sub IJ menos C sub IJ, igual W sub I menos W sub J menos C sub IJ. Dado que se trata de variables no básicas, la diferencia Z sub IJ menos C sub IJ se anula, con lo que se obtiene la expresión W sub I menos W sub J menos C sub IJ. Como se observa en el ejemplo, el criterio de optimalidad no se cumple, puesto que existen costos reducidos positivos. Por tanto, es necesario realizar una nueva iteración del método. Para ello, se selecciona el arco que entra en la base. En este caso corresponde al arco 1, 3, puesto que es el costo reducido positivo más grande. La determinación del arco saliente se realiza a partir del subgrafo básico inicial, tomando en cuenta la variación del flujo que involucra el ingreso del arco entrante. De este modo, el ingreso del arco 1, 3 implica una variación positiva del flujo en ese sentido. Luego, de acuerdo a la ecuación de conservación para el nodo 3, el flujo en el arco 2, 3 necesariamente debe disminuir en la misma proporción. Asimismo, como el nodo productor 1 está destinando una cantidad delta al nodo 3, la cantidad destinada al nodo 2 disminuye en delta unidades. El mínimo valor de delta permitido, considerando que los flujos no pueden ser números negativos, es 1, y la arista 2, 3 sale de la base. Finalmente, se tiene un nuevo subgrafo básico para realizar la siguiente iteración del algoritmo. Es importante destacar que al agregar un solo arco al árbol, por definición, siempre se forma un ciclo. El valor de delta, entonces, se calcula dentro de ese ciclo con el objeto de mantener las ecuaciones de conservación en cada nodo. Recapitulando, se comienza inspeccionando el subgrafo básico desde las hojas hasta la raíz del árbol generador con el fin de determinar el valor de las variables básicas. Luego, se determina el vector de variables del problema dual usando la fórmula W sub I menos W sub J igual C sub IJ. Para cada arco no básico se calculan los costos reducidos. De no cumplirse el criterio de optimalidad, se escoge como arco entrante a aquel que tenga un costo reducido mayor. El arco saliente se obtiene considerando la variación delta del flujo determinada por el ingreso del arco que no estaba en la base. De este modo, se ha obtenido un nuevo subgrafo básico.
Usando la base recién hallada, es posible realizar una nueva iteración con el algoritmo simplex. Las variables básicas ya están determinadas. Luego, es preciso calcular el vector W. Una vez hecho esto, se calculan nuevamente los costos reducidos, y en esta ocasión siguen existiendo costos reducidos positivos. Por lo tanto, se selecciona el arco 3, 4 para que ingrese a la base. Finalmente, se evalúa la variación del flujo de la red y el mínimo valor de delta es 3, por lo que el arco 1, 2 es la variable que sale de la base. En consecuencia, se ha encontrado una nueva solución factible para el problema. Se realiza una iteración más, calculando nuevamente el vector de variables del problema dual y luego los costos reducidos de las variables no básicas. En este paso solo existe un costo reducido positivo. Luego el arco 2, 3 entrará a la base y el arco 2, 4 saldrá de ella. Con el subgrafo básico determinado, realizamos otra vez una iteración del algoritmo simplex. En este punto, el vector W es equivalente al del paso anterior, y al calcular los costos reducidos no se encuentran valores positivos. Esto es, se ha encontrado el óptimo buscado. Como se observa en la figura, la solución óptima consiste en llevar 4 unidades de flujo desde el nodo 1 hasta el nodo 3, 2 unidades de flujo desde el nodo 2 hacia el nodo 3, y 5 unidades de flujo desde el nodo 3 hasta el nodo 4, obteniéndose así el mínimo valor de z igual a -7.